suplicándote que nos permitas en esta hora, Padre. Yo te ruego que envíes sobre nosotros tu palabra, esa palabra, Señor, revelada que viene a nuestros corazones. Que sea tu palabra la leche espiritual que nos alimenta y nos hace crecer, Señor. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que podamos, Señor, ponerla en práctica y asimismo, Señor, vivir tu palabra conforme a la voluntad tuya. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy propusieron en su corazón venir, Señor, a tu casa. Y aquellos hermanos que nos han de escuchar, Señor, a través de los medios, también te pido que los bendigas y que envíes también, Señor, esa palabra sobre sus corazones a la distancia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle palmas al Señor por el privilegio que nos da de escuchar su palabra todavía en este tiempo. El tema que quiero compartirles en esta noche, yo le he titulado el holocausto de Cristo. Bueno, prácticamente es un tema doctrinal muy importante que podemos ver en toda la red ministerial. El tema del holocausto para mí es algo sorprendente, hermanos, porque nos permite ver lo que estaba escrito acerca del Señor Jesús, desde el principio hasta el tiempo que Él vino a esta tierra y cuál era la función o la misión prácticamente de lo que Él tenía que hacer para salvarnos a todos nosotros. Amén. Ponga atención a través de esa palabra holocausto. La palabra holocausto es bien interesante porque podemos ver cómo el Señor, hermanos, se sacrificó por nuestras vidas. Ahorita lo vamos a ver. En el libro de Hebreos, si no estoy mal, Hebreos capítulo 10, verso 5, hay unos pasajes interesantes que hablan acerca de cómo el Señor está refiriéndose hacia el Padre, ¿verdad? Jesucristo se refiere al Padre. Y en este pasaje la Biblia nos enseña que tienen ese diálogo entre el Hijo y el Padre, ¿verdad? Y le dice el Señor al Padre, por eso, como dice acá en Hebreos 10:5, versión Biblia al día, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Dice acá, ¿verdad? ¿A quién está hablando Jesús? Al Padre, ¿verdad? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, ¿verdad? Entonces dice, me preparaste un cuerpo. Oiga la conversación que tiene, ¿verdad? Me preparaste un cuerpo ¿qué? Terrenal, ¿verdad? Recuerde que el Padre es espíritu, que el Hijo es espíritu y el Espíritu también, ¿verdad? Es Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder realizar su función salvadora o redentora, era necesario que le prepararan un cuerpo. Así como usted y yo, nosotros somos espíritus. ¿Dice amén o no? Nosotros somos espíritus. Este cuerpo tiene una caducidad, tiene un tiempo límite, ¿verdad? Este cuerpo tarde o temprano se vence y todo el mundo parte, ¿verdad? Pero no todo el ser, es solamente el cuerpo el que fallece, el que se caduca, y pues así hemos visto, ¿verdad? Muchos de nuestros familiares que ya han sido sepultados, ¿verdad? Pero ellos no han dejado de existir. Ellos pasan a otra dimensión espiritual. Y no hay tal cosa como que la reencarnación, ¿verdad?
No hay tal cosa como esa. Esa es una doctrina del mismo infierno. No hay tal cosa. La Biblia no sustenta esa doctrina de la reencarnación como creen otras religiones, ¿verdad? Otras religiones creen que cuando una persona muere, regresan como cucarachas, regresan como serpientes, regresan como moscas, regresan como burros, como bueyes, como asnos. Sí, y no hay tal cosa como eso, ¿ok? No hay tal cosa. La Biblia nos enseña, Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra del Señor: está establecido al hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Entonces, ahí podemos ver que el cuerpo se vence, muere, ¿verdad? Muere. Pero nosotros somos seres espirituales. Tenemos un espíritu y tenemos un alma. El espíritu redimido que recibió Cristo en su corazón, dice la palabra del Señor que el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Y el alma va a un lugar temporal de descanso, de reposo, al seno de Abraham o al paraíso. Allá va el alma. El espíritu, ¿a dónde va? Vuelve al Padre. Según dice el libro de Eclesiastés, el espíritu vuelve al Padre. El alma va al lugar de descanso, de reposo, al seno de Abraham o al paraíso. ¿Y el cuerpo a dónde va? Al sepulcro. Del polvo fuiste formado y al polvo volverás, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, el cuerpo que es polvo vuelve al polvo y ahí es enterrado. Entonces, ahora, para que Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, pudiera venir y habitar entre nosotros los hombres sobre la tierra, era necesario que también le preparara un cuerpo. Entonces aquí vemos esto es bien sorprendente, hermanos, porque cuando nosotros entendemos esto, podemos caer en cuenta que hay muchas cosas que debemos desaprender para aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. El que es del Espíritu busca las cosas espirituales. El que ya ha nacido de nuevo, el que es guiado por el Espíritu Santo, busca las cosas espirituales. Entonces no hay nada mejor que buscar las cosas espirituales de Dios. Cuando yo veo que algunas cositas como que todavía les atrae lo del mundo y se inclinan mucho o se inclinan un poquito o medio poquito a las cosas del mundo, digo yo, le falta todavía. Señor, tienes que dorarlo un poquito más en el fuego. Y ustedes saben que el fuego es la prueba. Es la prueba. El fuego es la prueba. Entonces el Señor en algún momento dice: no querés aprender, te voy a meter a la prueba. Te voy a meter al fuego. Entonces, entendiendo esto, entre la conversación que tiene el Señor, a ver si me da tiempo de terminar, fíjese. Entendiendo esto, ahora nos damos cuenta, así como el Hijo, como el Padre, Hijo, Espíritu, pues son espíritus, también nosotros éramos espíritus. Y nosotros venimos de la casa del Padre. Y por eso a la casa del Padre volveremos, en calidad de espíritus, solamente que vamos a regresar con un cuerpo glorificado. Aleluya. Entonces vemos acá, hermanos, de que el Señor le dice: a ti no te complacen. Sacrificios ni ofrendas no te complacen, ¿verdad? Me preparaste un cuerpo. Verso 6 dice: no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Verso 7: por eso dije, aquí está Cristo hablando, aquí me tienes. En otras versiones dice: heme aquí, ¿verdad? Heme aquí, aquí me tienes, como el libro dice de mí. ¿Qué libro? La Biblia, ¿verdad? El testamento, toda la escritura del Señor. Ese es el libro de Dios, ¿verdad? Así como estaba escrito. Él tenía que venir, tenía que despojarse de su divinidad. Ahí se produjo la exanastasis. Él se despojó de todo lo que él era y tomó un cuerpo y se hizo semejante a nosotros.
siendo en forma de Dios, se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero Él se hizo hombre, 100% hombre, sin pecado, aunque fue tentado. Aunque fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero dice la Biblia que sin pecado Él no se dejó vencer. Y ese es el asunto que nosotros tenemos que entender, hermanos, porque a veces nosotros fallamos, ¿verdad? A veces fallamos, a veces pecamos, a veces cometemos cosas, pero el Señor nos dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Arrepiéntete, pide perdón y sigue avanzando. Y ve, busca la perfección, ve tras la perfección, y a eso es lo que nosotros vamos. Porque Cristo venció a Satanás. Y también venció a la muerte y venció a todas las doncellas de Satanás y de la muerte, y Él venció a todas las potestades. Ahora, es importante que veamos entonces que era necesario para que se cumpliera el holocausto de Cristo, le tuvieron que haber dado un cuerpo. ¿Se imagina usted? ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han puesto a pensar cómo sería el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo sería el Señor? Ya yo sé que en algunos le vino la imagen del Jesús que está así en un cuadro. ¿Va? Ese no es Jesús. Ese está muy feo para que sea Jesús. Está muy feo. No se me vaya a sentir ofendido. Espero que haya tirado su cuadrito. ¿Va? Ese no es Jesús. Él no es Jesús. Yo considero que Jesús tuvo que haber sido y es hermoso, como dice la palabra, ¿no? Él es bello, Él es hermoso. Dice, hermanos, dice la Biblia de Cristo, mi amado es señalado entre 10,000. Imagínese usted, 10,000 guapos. Y ahí estamos todos nosotros, ¿va? 10,000 guapos. Y todavía entre los 10,000, ya te fijaste en aquel que sobresalta. ¿Ya te fijaste en ese? Sí es cierto. Entre esas 10,000 personas, 10,000 personas, hermanos, es quizás creo que 2 veces un estadio, ¿verdad? 2 veces un estadio lleno de gente y que uno vea ahí, mira aquel hombre, ese rubio de Galilea, porque sus cabellos son rubios, sus ojos como llama de fuego, y de su boca sale una espada que es la palabra. Él es hermoso. Por eso no puedo aceptar que me digan que ese que está en ese cuadro es Jesús. Le falta mucho para llegar a ser Él, porque está muy triste. El amado se distingue entre 10,000. Él es hermoso. ¿Se ha puesto a pensar en Él en algún momento? ¿Cómo será verlo? Ay, hermano, eso es lo que yo quiero en algún día, si Dios lo permite. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. ¿A qué vino el Señor? ¿A la tierra? ¿A qué vino según acá? A ver si me funciona esto. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Esa debe ser nuestra oración. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad. ¿Se imagina usted un pueblo bien dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿A dónde tendría su mente puesta? ¿A dónde tendría su corazón puesto? ¿A dónde estaría ocupado? Estaríamos ocupados en hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que se escribió algo acerca de ustedes también? En el libro de Dios está escrito que tendremos o tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque fuimos predestinados. Romanos capítulo 8, verso 28, usted lo puede ver ahí. Fuimos predestinados con un propósito eterno. Y una de las cosas es esta: hacer la voluntad de Dios.
a estos nos enviaron a la tierra. Muy bien, cuando hablamos del holocausto, dice acá, desde el momento de la caída de Adán, la pena por el pecado era la muerte, según Génesis capítulo 3, ¿verdad? Si de este árbol comes, de cierto morirás, dijo el Señor. Esa fue la sentencia. Esa fue la sentencia que Dios le dio al hombre. Si comes de este árbol que te es prohibido no comer, ciertamente morirás. Y ahora entendemos que pues no murió físicamente, como algunos, ¿verdad?, que parten con el Señor y dejan de existir, ¿verdad?, sobre esta tierra. La muerte que el Señor dio al hombre por causa del pecado fue la separación de Dios con el hombre. Esa es la ausencia de Dios, ¿verdad? Esa es la muerte, la ausencia de Dios, estar separado de Dios. Esa es la muerte a la cual se refirió el Señor, porque Adán no dejó de existir. Adán y Eva no dejaron de existir en ese preciso momento. Ellos rompieron con la relación que el Señor tenía con ellos. Entonces fueron expulsados del huerto. Dice acá, la palabra pecado traducido del griego hamartia significa errar en el blanco. ¿Qué significa pecado? Errar en el blanco. Es como cuando alguien está apuntando, ¿verdad? Y se le va el disparo por otro lado. Erró en el blanco. En la Vulgata nuestra decimos falló el tiro, ¿eh? Falló el tiro. Entonces, eso significa pecado. La palabra pecado en el griego se dice hamartia o amartia, que quiere decir errar en el blanco. Entonces, cuando uno dice pecador, le está diciendo erraste en el blanco. Soy diferente, ¿verdad? Sigamos avanzando. Provoca en nosotros la separación de Dios. Por lo tanto, voy acá, por lo tanto, el hombre está separado de Dios, y para que pueda llegarse a su creador nuevamente, tuvo que ofrecerse un sacrificio perfecto que implicó ¿qué? La muerte de un sustituto, entre paréntesis, Cristo, limpio de pecado. Entonces, para que nosotros fuéramos redimidos y volvamos a nuestra posición original en el sentido de tener nuevamente una relación con Dios, era necesario un sacrificio. Era necesario un sacrificio. Un sacrificio perfecto, pero sin pecado. Ese sacrificio tenía que ser un sacrificio limpio. Entre toda la creación humana no hubo uno que calificara para ese propósito. Por lo tanto, fue necesario que Dios, el Padre, buscara en el reino y preguntara: ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? He decidido salvar a los hombres, pero es necesario un sacrificio perfecto y en la tierra no hay ni uno. ¿Quién irá por mí? En el reino de los cielos se levantó el Señor Jesucristo. Se levantó, se puso de pie y le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. Por lo tanto, el Padre le preparó un cuerpo para que él pudiera entrar a esta tierra y habitar entre nosotros. Denle un aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Por lo tanto, vemos entonces, Jesucristo afirmó que el primer mandamiento, lea conmigo, aquí voy arriba. Jesucristo afirmó que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento, más importante, era amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 12, 28, 31. Y que no había mandamiento mayor que estos. Prójimo es aquel que tenemos más próximos a nosotros. Puede ser un amigo, un compañero, un vecino, un familiar cercano al que se le hace un bien, que fue exactamente lo que hizo Jesús por nosotros como una expresión de amor
al entregarse como el sacrificio perfecto. Entonces, allí nosotros vemos una muestra de amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la muestra de ese amor? Que el Padre dio a su Hijo por amor a nosotros. Pero era necesario un sacrificio perfecto. Pero no simplemente un sacrificio como el que nosotros podemos imaginarnos, que fue crucificado en la cruz y ahí fue todo. No. El sacrificio de Cristo tenía que hacer o ser representado en un holocausto. Por eso el holocausto de Cristo es importante que nosotros, hermanos, lo veamos. Ya vamos a ver cuál es el significado de la palabra holocausto. Ok, vamos avanzando. En el Antiguo Testamento las ofrendas podían ser un animal o cosa que se le ofrecía a Dios en el culto. Estas podían ser de dos tipos. Número uno, de animales, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Acá. Podían ser, ¿dónde estamos? Aquí. Estas podían ser de dos tipos. Número uno, de animales, para presentar holocaustos, expiaciones, ofrendas de paz. Entonces aquí vemos tres tipos de ofrendas. Una, para presentar un holocausto. Dos, para expiación. Y tres, ofrendas de paz, que estaban siendo representadas a través de un sacrificio de animales. Obviamente el Señor pedía sacrificios de animales, pero no era cualquier animal. Tenía que ser perfecto. Y para eso los sacerdotes tenían una función de examinar por 4 días. Por 4 días examinaba al animalito que tenía que ser sacrificado para Dios en una ofrenda de sacrificio. Si dentro de esos 4 días el animal presentaba algún defecto, era desechado y lo cambiaban por otro. Y lo metían otra vez a un examen de 4 días. Y así era para que fuera algo perfecto delante de Dios. Y eso es figura impresionante del holocausto de Cristo. Sigamos acá. También, como punto número 2, las ofrendas acá eran de animales y eran granos, ¿verdad? Y de granos, cereales, frutas y los diezmos que se presentaban. En amarillo usted puede ver ahí resaltado. La palabra holocausto se traduce del hebreo olá, que significa ascender. ¿Qué entienden ustedes por la palabra ascender? ¿Qué significa eso? Que va para arriba, ¿verdad? Yo le pregunto solo para que asegurarme. Ascender. Entonces la palabra holocausto es algo que asciende, ¿verdad? Es algo que se eleva. Y eso es lo impresionante de esto. ¿Se imaginan ustedes el sacrificio de Cristo como un holocausto? Olor fragante que fue hacia el trono del Padre. Y el Señor se deleitó en ese sacrificio, en ese aroma que llenó su casa, que llenó su aposento por medio del sacrificio de Cristo. Entonces la palabra hebrea olá significa ascender. Y del griego, y esto que me llama mucho la atención también, la palabra holocausto en griego se dice holocautoma, que denota algo que debe ser quemado totalmente, ¿verdad? Entonces en el griego ya se le da una implicación más fuerte. Ahora entendemos que la palabra holocausto representa un sacrificio que debe ser quemado. Wow, hermano. Que debe ser quemado. ¿Y cómo se quema? Por medio del fuego, ¿verdad? Por medio del fuego. Entonces aquí para avanzar, por si acaso no terminamos, para avanzar
Cristo Jesús no simplemente pagó por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también para redimirnos de la condenación eterna, tuvo que ser enviado al fuego, a donde se le llama el lago de fuego, para ser redimidos completamente. En la cruz Él nos redimió de la muerte. En el lago de fuego Él nos dio la salvación completa, porque Él fue al lago de fuego para que ninguno de los que quieran ser salvos vayan a ese lugar. Por lo tanto, los hijos de Dios que fueron redimidos por el sacrificio de Cristo ya no van al lago de fuego. Aleluya, denle un aplauso al Señor por ese sacrificio tan hermoso. Aleluya. Entonces vemos acá lo importante. Préstame atención, mucha. Préstame atención. Vemos acá lo importante que es ver cómo el sacrificio de Cristo tiene algo tan impactante en nuestras vidas, que cuando lo podemos comprender, hermanos, no vamos a dejar de pensar así tan livianamente en el sacrificio de Cristo. ¿Sabe por qué muchas veces los hijos de Dios, los cristianos, juegan siempre a la iglesia, juegan siempre en irse al mundo y volver o hacen otras cosas? Pues dejan de servir, dejan de hacer cualquier cosa por Dios. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no han entendido la magnitud del sacrificio de Cristo por cada una de nuestras vidas. Por eso es que están jugando a la iglesia. No lo han entendido. Y dice la palabra del Señor que hermanos, el que menosprecia un sacrificio tan grande como este, le hubiera sido mejor no haber nacido. Le hubiera sido mejor no haber nacido. Mire qué tremendo. Cuando entendemos esto, entonces logramos, hermanos, captar ese mensaje del holocausto, del sacrificio de Cristo. Cristo, como imagen o forma de cordero, Él vino para ser sacrificado. No solamente ser sacrificado muriendo, sino que también tenía que ser quemado, para que esa palabra griega, como dice acá, holocautoma, pudiera ascender y ese olor fragante llenara el aposento del Padre. Así como cuando Jacob se presentó ante su papá, fue Jacob, sí, Jacob se presentó ante su papá Isaac disfrazado de pieles de cordero, haciéndose pasar por su hermano Esaú. ¿Y cómo engañó a su papá Isaac? Él no veía, pero sí le funcionaba todavía el sentido del olfato y el sentido del tacto. Dijo Isaac, como que todavía, ¿verdad? Lo podía discernir. Lo podía discernir porque escuchaba la voz. Este me parece a Jacobito, pero sí, tiene pieles de cordero. Me parece que sí es Esaú. Ven, te voy a bendecir. Y la bendición, nota que le echa el padre. Pero ¿cómo lo engañó? Porque iba, ¿qué? Vestido de pieles de cordero. Aleluya. Eso es lo que el Señor ve en nosotros ahora. Cuando nosotros nos acercamos al Padre, el Padre, hermanos, si nos viera a nosotros solamente, nos manda no sé a dónde. A Saturno, a Plutón, a Mercurio, a Marte, no sé a dónde nos manda. Pero Él, cuando nosotros nos acercamos, lo primero que siente el Padre es el aroma a cordero, el aroma de Cristo.
Entonces, puedes entrar, entra a mi presencia, porque siento un aroma agradable a Cordero, que es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Entonces, entendiendo esto, la palabra holocausto, ¿qué es? Algo que tiene que ser quemado, incinerado. Qué tremendo eso, hermano. Y que debe ser ascendido. Muy bien. Holocausto se refiere a la combustión total de la víctima ofrendada, después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada a continuación, dice acá. Una cosa interesante de resaltar es que la víctima tenía que ser macho, y en ningún lugar se menciona de ninguna hembra que haya sido ofrecida en holocausto. Esto es por si acaso, ¿verdad? Para tener un punto de referencia, porque algunos maleducados, ¿verdad?, se refieren a Cristo como que fuera mujer, ¿verdad? No quisiera decir la palabra, pero hasta lo tratan de homosexual. Imagínense usted, qué maleducados, qué malcriados. No tienen temor de Dios, no tienen temor de Dios. Pero que la ofrenda que tenía que ser sacrificada en forma de animalito, sea un buey, sea un cordero, sea algo presentado para el Señor, tenía que ser macho, un macho, dando a representar lo varonil que sería nuestro amado Señor Jesús. Un hombre, aleluya, un hombre completo. Gloria al Señor. Entonces vemos acá, más adelante, sigamos. En el tiempo de la ley mosaica, este sacrificio se llevaba a cabo en el altar del holocausto, construido de madera de acacia y revestido de bronce o cobre. ¿Figura de qué es? Juicio. Los utensilios que se usaban eran calderos, palas, tazones, garfios y braseros. Todos estos, ¿de qué eran? De bronce. ¿Qué representa el bronce? Representa esto, juicio. Impresionante, porque esto es lo que Dios el Padre puso sobre su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? El juicio que sería aplicado a los hombres, papá Dios se lo puso sobre los hombros de Cristo. Y esta es una figura impresionante, porque en el lugar del holocausto todo estaba preparado de bronce. Todo estaba preparado de bronce, y cuando ustedes vean la Biblia, la palabra bronce, entienda que eso representa juicio. Representa juicio. El bronce representa el juicio. Y aquí estaba reflejándose el sacrificio como holocausto de Cristo, llevando sobre sí mismo el juicio de Dios por la humanidad para salvación y redención nuestra. Impresionante, hermano. Gloria al Señor. Avanzamos. El holocausto era un sacrificio ofrecido como una ofrenda de expiación por el pecado, pero no lo borraba, solamente lo cubría y era figura de un sacrificio que habría de venir. Hebreos 7:27, Hebreos 10:12. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se presentaban esos holocaustos o esos sacrificios por causa del pecado del pueblo, nosotros entendemos y debemos conocer que esto que se practicaba en el principio era solamente una sombra de lo que habría de venir. Los sacrificios de holocaustos o de expiación por el pecado del pueblo que se presentaban antes en el principio no borraba completamente los pecados del pueblo, sino que venía a ser como una especie de sombra que cubría los pecados del pueblo, mas no así los borraba completamente. Y esto era algo que estaba proyectándose al sacrificio como el holocausto de Cristo, que vendría no solamente, hermanos, a borrar nuestros pecados, sino a eliminarlos completamente. Ahora, por medio
del holocausto de Cristo, todos nuestros pecados son borrados, son eliminados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros pues pedimos perdón, suplicamos al Señor que nos limpie, que nos purifique, y nunca más, dice la Biblia, que nunca más el Señor se vuelve a acordar de sus pecados. Nunca más. Cada pecado que hemos cometido, cada cosa que hemos hecho en el mundo mientras pecábamos, mientras estábamos en el mundo, cada cosa que hicimos mala, que no agradó a Dios, entiéndase cualquier clase de pecado. Hay personas que asesinaron gentes, hay personas que hicieron maldad a otras personas les hicieron mucho daño a otra gente, hermanos. Hay personas que pues practicaron ciertas cosas que para Dios son abominables. Por ejemplo, la idolatría es un pecado de abominación delante del Señor. Pareciera algo muy simple. Le prendo una veladora o una candela a mi santito y me echo un par de rezos o un par de Padres Nuestros y amén, digo yo, ¿verdad? Y pareciera como que nada pasó, pero delante de Dios es uno de los pecados más terribles que pueden cometerse delante del Señor. Están dentro de los 10 mandamientos del Señor. No te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No le honrarás, no le servirás, no le darás culto, dice el Señor. A la idolatría es un pecado de abominación que trae, hermanos, como consecuencia grandes consecuencias para la vida del idólatra y para la vida de sus generaciones. Maldición que trae la idolatría. Todos esos pecados, si nos arrepentimos, el Señor ya nos perdonó. Amén. Ya nos perdonó. Algunos de ustedes practicaron brujería. No los quiero ver. No, aquí no sé. No sé si algunos de ustedes practicaron eso. No, gloria a Dios, qué bueno. Yo tampoco. Yo fui a visitar un brujo, pero ya ustedes saben, a evangelizarlo fui. Pero de ahí nunca visité, nunca consulté. Pero el pecado de brujería, hechicería, de adivinación, de ocultismo, de satanismo, de paganismo y de todas esas cosas son pecados de abominación delante del Señor. Dios aborrece ese tipo de pecados. Si no hubiera sido por el sacrificio, el holocausto de Cristo, hermanos, nosotros estuviéramos ya, así como a Jesús lo quemaron, lo calcinaron, ya nosotros estuviéramos también bien quemados. Pero bendito sea el Señor. Nos redimió, nos alcanzó y hoy somos libres de todo pecado y de toda condenación. Somos libres de la muerte, somos libres de ir al infierno y somos libres de ser lanzados al lago de fuego. Hermano, ¿no es motivo eso de alegría? Denle un aplauso más fuerte al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso si hay alguno en medio nuestro que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, no espere mucho. Entregue su corazón a Cristo. Venga a Cristo. Porque si lo rechaza y si Cristo viene y lo encuentra en pecado, ay, Dios mío, no vale la pena ir al infierno, hermanos. No vale la pena ir al lago de fuego por algo que ya pagaron por nuestros pecados. Por eso, si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, venga. Hay niños aquí que necesitan aceptar a Jesús. Si su hijo ya le contesta, si usted ya recibió quejas de su hijo en la escuela haciendo travesuras, su hijo se tiene que arrepentir. Ya hay maldad en su corazón. Por lo tanto, necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Tiene que salvarse, porque Dios solamente tiene hijos, no nietos. No nietos. Tiene que salvarse su hijo. Y así, muchachitos, así como Georgiro. Así como Georgiro ya está grande.
¿Ya bautizamos a Jorrito? ¿Ya te bautizamos, no? Todavía no. No. Prepárate, mijo, que en diciembre te bautizo. En el pleno, afuera te voy a bautizar. Ay, Señor bendito. No vale la pena, hermanos, irnos al infierno por algo que ya pagaron. Esto es como cuando Einstein dice que cuando Einstein, así se dice, ¿va? Einstein, Albert Einstein, cuando este señor murió, hermanos, dice que fueron a registrar su laboratorio y en su apartamento encontraron todavía algunas prendas de vestir como sacos que él usaba. Y dice que entre su saco aquí en las bolsitas de acá, ay, ¿qué tengo aquí? Entre su saco, no es un cheque. Entre su saco encontraron cheques girados con grandes cantidades de dinero y no lo cobró. Hermano, mire, en lo que estaba este señor, ¿verdad? Bien concentrado en sus proyectos, que no le importaba el dinero. Pero él tenía dinero en su bolsa, lo único que no lo había cambiado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Así son muchas personas. Así están muchas personas en el mundo. En el mundo hay mucha gente que tiene ese cheque de redención en su saco y no se han dado cuenta que pueden ser salvos y libertados, librados de toda condenación por medio del sacrificio de Cristo. Tienen que saberlo. Por lo tanto, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, no lo ha aceptado en su corazón, ¿para qué se va a ir al infierno? No vale la pena ir al infierno. No vale la pena irse a quemar allá en el lago de fuego, hermanos, porque dice que el lago de fuego arde con fuego y azufre. No vale la pena sufrir por eso. Ya Cristo pagó. Estamos viendo el sacrificio tan grande de Cristo Jesús por la humanidad, por toda la humanidad. Mas ellos rechazan el amor de Cristo. Rechazan el sacrificio de Cristo. El mundo rechaza todo lo que Cristo hizo por ellos. Lamentablemente algunos se van a perder. Cuando estén en el infierno o en el lago de fuego, van a saber que llevaron un cheque de redención en su saco. Pero ahí sí que, como dijo mi mamá, ya cuando estén allá van a decir Malaya. Malaya ya va a estar lejos, decía mi mamá. Figura del holocausto, punto número 1. Veamos esto bien importante. Figura del holocausto. Y hay algo importante aquí reflejado en Abraham, en Isaac. Fíjese que hasta los dos siervos que van acompañando a Abraham también tienen una figura bien importante dentro de lo que vimos o lo que podemos ver ahora en el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca en holocausto a su hijo Isaac, según Génesis 22 del 1 al 7, dice acá, es figura del holocausto de Cristo, que fue el sacrificio perfecto para la humanidad. Esta orden no era casualidad, sino era un acto profético que tendría su cumplimiento casi 2000 años después. Mire qué tremendo. Cabe mencionar que todo lo que sucedió en el pasado es figura o ejemplo para nosotros. Amén. Entonces aquí vamos a empezar a ver esa figura del holocausto por medio de Abraham, por medio de Isaac y por medio de los siervos que acompañaron a ellos. Aquí hay un cuadrito, si usted quiere le toma la picture, eso lo puede estudiar en casa. Este es un cuadrito bien interesante porque acá en este lado están los pasajes bíblicos, ¿verdad? Y aquí esto está representado a todo lo que en el Antiguo Testamento estaba haciendo referencia a donde el Señor tendría que pasar.
o lo que el Señor tendría que vivir en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acá está ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Haciendo referencia a que esto acá se cumplió en este lado, en el Nuevo Testamento. Entonces aquí usted ve cuando el Señor le dice, ¿verdad? A Abraham, Génesis 22:1, el Señor le habló a Abraham, ¿verdad? Y le pidió que presentara a su hijo como una ofrenda. Las palabras de Abraham fueron: heme aquí. Aleluya. Qué lindo, hermano. Usted lo puede leer ahí. ¿Quién lo puede leer por mí? Génesis 22:1. ¿Qué dice? Así con voz de trompeta. Sea hombre o mujer, cualquiera. Génesis 22:1. Léalo, por favor. Amén. ¿Se da cuenta? Heme aquí. Entonces ya leímos, ¿verdad? Hebreos 17, esto fue lo que leímos, donde me preparaste cuerpo, pero el Señor le dice, así como está escrito en los libros, ¿verdad? Heme aquí, dice el Señor también. Qué tremendo. Entonces vemos cómo en la figura, ¿verdad? Refiriéndose al holocausto, podemos ver a través de Abraham, figura del padre, Isaac, figura del hijo. Porque el padre sacrificó a su hijo, lo entregó por amor a nosotros. Y Abraham es figura del padre, Isaac es figura del hijo, que tenía que ser sacrificado en un holocausto para Dios. Entonces vemos acá que también, ¿verdad? Abraham, figura del padre en el Nuevo Testamento. Isaac, que era como una figura del cordero, acá vimos al cordero de Dios sacrificado. Aquí vimos que ellos subieron al monte, ¿verdad? Ellos subieron al monte. Abraham e Isaac subieron al monte. Y Cristo acá también subió al monte. Acá se llamaba Monte Moria, a donde ellos subieron. Y aquí nosotros conocemos esto como el Monte Gólgota o el lugar de la calavera. Gólgota o lugar de la calavera, a donde fue sacrificado nuestro cordero. Aleluya. En el Gólgota, acá. Los dos mozos o los siervos que iban acompañando a Abraham y a Isaac, según Génesis 22:3, acá vemos a Cristo Jesús en la cruz, crucificado en medio de dos ladrones, ¿verdad? En medio de dos ladrones que también fueron crucificados. Estos son figuras de los dos siervos que acompañaban a Abraham y a su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces aquí también podemos ver que Isaac llevaba leña sobre sus hombros, ¿verdad? Él llevaba leña sobre sí para el sacrificio del holocausto. Y acá usted puede ver Mateo 27:35, usted puede ver la figura de Cristo llevando la cruz del Calvario, ¿verdad? La cruz de madera que llevaba sobre él cuando subió al monte Gólgota. Igual que Isaac, ¿verdad? Igual que Isaac. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Juan el Bautista, cuando vio el cordero, lo señaló, ¿verdad? He ahí el cordero. Allá en el monte Moria, Isaac le preguntó al padre, ¿dónde está el cordero que vas a sacrificar como holocausto para Dios? Sin saber que era él, ¿verdad? Isaac preguntó, ¿a dónde está el cordero? Y allá adelante, 2000 años después, Juan el Bautista visualiza al cordero y lo señala como dándole la respuesta a Isaac, solo que esa respuesta llegó 2000 años después, ¿verdad? ¡Aleluya! Es que todo estaba ya perfectamente planeado por el Señor. Nosotros no somos casualidad ni accidente, porque no, nosotros estamos en el mundo porque Dios lo dispuso desde la eternidad. Amén, amén. No se queje porque usted es chiquito, porque usted tiene
No se queje. ¿Cómo? A veces sí se vale, ¿verdad? A veces yo digo, ¡ala, qué bonito! Cuando le veo el pelo a los colochos, digo, ¡ala, qué chulada de pelo! Como ese pelo de Alía, qué bonito. Y ya quisiera yo tener un pelo. A mí el barbero yo le prohíbo, cuidadito te pasas. Si te pasas, me arruinaste mi cabello. Entonces aquel ya tiene bien medido. Es que mi pelo es rebelde. Se le pasa un chin ahí, ¡chum! ¿Y cómo lo bajo, hermano? ¿Cómo lo? Ni con moco de gorila. No lo puedo bajar si a veces se le pasa la mano. Y a veces digo, ay, qué pelo el mío. Pero veo el pelo de algunos de ustedes así, como el de la Armada ahí, ese pelo tan bonito que tiene. Colocha. Así, ya me imagino cómo era así de jovencita. Mira, a usted le estoy hablando, mamá. ¿Cómo era de jovencita? Así, mira, coqueta. Con ese su pelo ahí. Puro anuncio de champú. Ella así, así. No nos quejemos. Dios nos mandó así, así como somos. Guapos, hermosos. Aleluya. Handsomes. Bellos, hermano. A veces si quisiera yo, ¿cómo no me dio unas 5 pulgadas más para arriba? Man? Y ayer fuimos a ver una casa con Isaí y Hannah y bajamos al basement y luego subimos y Isaí dice, ahí tiene cuidado porque esto está muy bajito y él se tuvo que agachar para subir las gradas. Yo le digo, no te preocupes por mí. Digo, mira, chum, chum, pasé como si nada, ni cerca que estaba. Y le digo, ya viste, ese es el privilegio que Dios me dio. Dice que él ha pasado por otros lados y de repente, se da. ¿Quién lo manda a ser grande? Solo porque tiene un par de pulgadas de más. A cada rato se anda dando y se levanta y la otra vez se levantó y... Entonces, hay pro y hay contras, ¿verdad? Algunos el Señor los hizo un poquito feitos porque es solo para su mujer. Solo para su mujer. ¿Quién se va a fijar en él o en ella? Ya nadie la va a voltear a ver. Solo el esposo que le dio ojos así como de águila, que la pudo ver, ¿verdad? Y se enamoró. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Por qué vino esto? Que no hay casualidades. Aquí nosotros vemos cómo esto en el Antiguo Testamento está escrito y acá se cumple, ¿ve? Acá se cumple. Aleluya. Acá, Antiguo Pacto, sumo sacerdote, sacerdocio temporal, ¿verdad? Y aquí vemos que a Cristo lo delegan como el gran sumo sacerdote que representa al sacerdocio eterno. El sacerdocio eterno. Tenemos un gran sumo sacerdote llamado Jesucristo. Aleluya. Y a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. Por eso ministramos la presencia de Dios. Y eso es rico, es algo impresionante. Amén. Poder disfrutar la presencia del Señor. ¿Se da cuenta cómo es que está encriptado en la Biblia, verdad? En el Antiguo Testamento todo alumbra, todo enfoca, hermanos, refiriéndose a Cristo cuando Él tendría que venir. Todo se cumplió perfectamente, todo se cumplió perfectamente. Entonces avanzamos acá. Vemos esto acá. Seguidamente, Salomón edifica casa a Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. A ver, ¿a cuál monte subió Abraham e Isaac? ¿A cuál monte subió? Al monte Moria. Y resulta que ahora podemos ver en 2 de Crónicas 3:1. 2 de Crónicas 3:1, usted puede ver allí que también el Señor se le aparece a David, al rey David, padre de Salomón. Se le aparece, 2 de Crónicas 3:1, Dios se le aparece a David
justo en el monte Moria, y ahí le habló. A ver, ¿figura de quién es David? Figura de Cristo. David es figura de Cristo, sin tomar en cuenta sus pecados, los pecados de David, pero David es figura de Cristo. Él es figura de Cristo. Y podemos ver cómo el Señor se le manifestó a David. Y resulta que en ese mismo lugar a donde subió Abraham con Isaac, a donde Dios habló con David, allí el Señor le dice a Salomón: me vas a edificar una casa en ese mismo lugar, a donde yo puedo tener ese contacto con la tierra. Aleluya. Esa es una puerta dimensional. Impresionante. Una puerta dimensional. Usted y yo somos también esas puertas. Alzaos, oh puertas eternas, dice el Señor, ¿verdad? Puertas eternas. Nosotros somos puertas dimensionales, a donde la presencia de Dios viene constantemente y, hermanos, nos lleva a otro plano terrenal hermoso. Aleluya. Esto es impresionante. Por eso es que tenemos que lograr entender la magnitud, hermanos, a lo que fuimos llamados. Eso no se compara simplemente a conocer 2, 3 letras de la Biblia. Esto es algo profundo, esto es algo tan extraordinario que a mí me deja con la boca abierta, me deja perplejo. Yo con esto quedo pero bien sorprendido de algo que ni siquiera sabía. Y ahora el Señor nos lo puede revelar para entender cómo el Señor, hermanos, cómo el Padre tiene todo bien planeado para que se cumpla, inclusive o incluyendo también a Jesucristo su Hijo. Qué lindo. Seguidamente Salomón edifica casa a Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, donde él se le había aparecido a su padre David. En este templo iba a ser ofrecido continuamente holocaustos al Señor. A ver, ¿qué significa la palabra holocausto? ¿O a qué se refiere? ¿Alguien que me ayude? Voy a hacer examen. Julio, ya que levanta la mano. Debe ser quemado. ¿Quemado cómo? ¿Ah? Quemado total, completamente, por medio de fuego, ¿verdad? Por medio de fuego. Debe ser procesado en ese fuego para que entonces, según la palabra hebrea, pueda ascender ese aroma fragante a la casa del Padre, al aposento del Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esto se está refiriendo acá, ¿verdad? Acá continuamente se iban a presentar holocaustos en ese templo, en ese lugar, ¿verdad? Como una continuidad de la visión de la profecía de la venida del Mesías, que quitaría de una vez y para siempre el pecado del hombre. Aquí hay algunos aspectos que debemos considerar de esta figura, ¿verdad? De la figura del holocausto. Veamos acá. Inciso A. Así como Abraham estaba siendo probado, y no solamente Abraham, también su hijo Isaac estaba siendo probado, solo que Isaac no lo sabía. Él inocentemente iba a, pues, ¿verdad?, a ser sacrificado sin saberlo. Entonces aquí vemos que era una prueba para el padre e hijo. Génesis 22:5. Abraham le dice a sus criados que se queden al pie del monte, pues solo su hijo y él seguirían adelante para adorar a Dios. En la cima del monte solo se encontraban Abraham
e Isaac. Y esto hablaba yo la otra vez que estaba hablando un poco acerca de la administración de las ofrendas, que al monte del sacrificio solamente suben aquellos que son libres, aquellos que son libres. Los mozos o los siervos de Abraham, que eran dos, ellos, entiéndase, eran esclavos. Ellos eran esclavos, siervos, esclavos. Y Abraham les dice: ustedes se quedan aquí al pie de la montaña, ustedes no pueden subir. Se me quedan aquí, me esperan acá, nos esperan, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos y nos iremos a casa. Pero ahí usted puede ver que los que están con una mente de esclavitud no pueden subir al monte a adorar a Dios. Y la ofrenda es una ofrenda también que representa adoración para Dios. El diezmo es una especie de adoración que sube a la presencia del Señor, y allí solamente suben los que son libres. Por eso es que hay un montón de esclavos que no pueden diezmar y no pueden ofrendar al Señor. Otros lo rechazan completamente. Hay un montón de evangélicos que no creen en los diezmos y ni en las ofrendas. No lo creen, lo rechazan. Y esto solamente nos revela que ellos están en calidad de esclavos. No son libres. No son libres. Hermanos, en algún momento pasamos por ahí, ¿verdad? Y el Señor nos libertó y pudimos entender. Ahora nosotros, ¿verdad que a nosotros ya nadie nos presiona? Ya nadie nos obliga. Como que por el Espíritu Santo automáticamente ya sabemos: esto es para mi Señor. Antes no lo entendíamos, ahora eso nace de un corazón voluntario, ¿verdad? Esto es para mi Señor. Automáticamente brota, espontáneamente brota de nuestro corazón: esto es para el Señor. ¿Cómo así si antes no lo creíamos? Es que lo que pasa es que nos hicieron libres, y ahora podemos darle a papá Dios nuestra ofrenda como un olor fragante. Podemos subir al monte a adorar al Señor y presentarle nuestras ofrendas. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Sigamos. Inciso B. Estamos viendo, ¿verdad?, las figuras del holocausto. Era una prueba. El holocausto es una prueba. Inciso B. Isaac subió la leña para el sacrificio. El hecho de que Isaac cargara la leña donde él iba a ser sacrificado nos enseña algo profético, porque asimismo Jesús cargó con la cruz hecha de madera en sus hombros, dice acá, cuando iba rumbo al Gólgota a morir. Jesús dijo que el que quisiera seguirle debería negarse a sí mismo y tomar su cruz, dando a entender que debemos morir a nuestras pasiones y deseos para después estar listos y ser sus discípulos. Aquí es algo bien importante, porque lo que Cristo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Solamente que acá pues ya se está refiriendo a un aspecto espiritual. Obviamente no nos vamos a suicidar. Ya Cristo murió por nosotros. Pero el Señor dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso muchas veces lo olvidamos, pero todavía está vigente lo que el Señor pide a cada uno de nosotros. Si alguno no toma su cruz, no puede ser discípulo del Señor. Si nosotros seguimos empeñados en nuestras pasiones y deseos, como dice acá, quiere decir que todavía estamos bien vivitos
y coleando. Bien vivos. El viejo hombre, la carne, a donde radican los deseos y pasiones, está bien vivo. Y por eso es que a veces nos cuesta servirle al Señor. Porque dejamos de hacer algunas cosas por deseos o pasiones que todavía tenemos en nuestra vida. Hay que tomar la cruz, porque esto es un ejemplo para nosotros. Dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Imítenme a mí. Hay pastores que dicen: no hagan lo que yo hago, no hagan lo que yo hago. ¿Cómo que no? Tiene que ser ejemplo. Los predicadores o líderes que están al frente tienen que cuidarse y tener un buen testimonio, porque hay otros hermanitos, hay otros que recién comienzan, los están viendo cómo se comporta cuando va a un cumpleaños. ¿O qué hace? Nos están viendo. Entonces nosotros tenemos que tratar la forma de tener, hermanos, un buen testimonio, porque somos cartas abiertas, dice la Biblia, ¿verdad? Somos cartas abiertas. Cristo tomó la leña sobre sus hombros como Isaac. A esto se le llama cruz del Calvario, la cruz de madera. Nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz. Debemos tomar nuestra cruz y morirnos. Hermano, hermana, hoy el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo: muéranse todos. No dice amén. Dice amén o no. Usted entiende que estamos hablando de un punto de vista espiritual, no que nos vayamos de una vez, ¿verdad? El Señor nos está pidiendo que muramos. Muérete. Muere a tus deseos y pasiones. Muere a tu religión. Muere a las cosas que todavía te jalan del mundo. Muere. Muérete, crucifícate. Crucifícate. Si no, dile a tu esposa que te crucifique. Crucifíqueme, mi amor. Con mucho gusto le va a decir ella, porque está desesperada. Porque hace ratos que quiere hacerlo ella, pero no se lo ha pedido. Tenemos que morir. Tenemos que morir. ¿Cuáles son los deseos y pasiones que todavía hay en nuestros corazones? ¿Ah? Deseos y pasiones. Deseos, pasiones. ¿Ah? ¿Qué dijo? El fútbol. Habla padre, oye madre. Yo no he dicho nada. Por aquí dijo alguien el fútbol. Praise the Lord. Preach, pastor. Échenme porras, échenme porras. Preach, pastor, diga. Preach. Eso. ¿Qué fue? El fútbol. Facebook. Perdón, oí mal. Ya no me echen porras. Entonces sí dijo fútbol. Eso podría ser una pasión. Por la pasión del fútbol. Mira, hasta los niños están traumados con eso. Por favor, no le hagan tanto daño así. La pasión. El domingo me tocó que ministrara y hay un par de hermanas que estaban sufriendo. Hermanos, no. Sufridas ellas ahí. Las llamábamos a jugar. No. ¿Y qué tenés? Dios mío.
tome su cruz y muérase. Muera, haga que esas pasiones y deseos carnales mueran de nosotros. Jesús dijo que el que quisiera seguirle debería negarse a sí mismo y tomar su cruz, dando a entender que debemos morir a nuestras pasiones y deseos para después estar listos y ser sus discípulos. Si todavía hay deseos, pasiones o cosas que nos distraen, que nos desenfocan de nuestras funciones o propósitos o responsabilidades, es porque pues no hemos llegado a la calidad de discípulo. El discípulo es aquel que ya murió. El discípulo es aquel que ya tomó su cruz y se murió. Y aunque mamá, papá le digan, solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia, ya él entendió que está muerto espiritualmente, carnalmente, ¿verdad? A las pasiones y deseos carnales, él ya murió. Y piensa como Jesús David, ¿verdad? O como David Jesús. Que no hay otra cosa. Una cosa me he propuesto y esa buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días. Y que more allí por largos días. Olam, por la eternidad. Ese es el sentir de Cristo y ese debe ser el sentir de nosotros. De nosotros. Cuando nosotros en algún momento podríamos pues llegar a esa plenitud. Iba a decir otra cosa, pero mejor no lo digo. Quiero ser prudente. Tenemos que tratar la forma, hermanos, de morir. El Cordero de Dios, figura del holocausto, el Cordero de Dios. Inciso C. Cuando Isaac pregunta por el Cordero para el sacrificio, Abraham le contesta que Dios les proveerá uno. Lo que es una profecía acerca de Cristo, como el Cordero que Dios se iba a proveer para el holocausto por el pecado. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir hacia él, lo llama como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto ya lo hablé, voy a avanzar. Abraham, inciso D, Abraham ata a Isaac y lo pone sobre el altar. A Jesús también lo ataron cuando lo clavaron, cuando fue crucificado por nosotros, lo que nos muestra que también debemos cada día presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, según Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Cómo ataron a Cristo en el madero? Por medio de los clavos, ¿verdad? Por medio de los clavos que también eran de bronce. Esos clavos que prepararon, que eran de bronce, fueron los que detuvieron a Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el bronce significa juicio. Dios puso todo juicio de la humanidad o del mundo sobre Cristo Jesús. Él llevó nuestro juicio, nuestro castigo. Él llevó sobre nosotros todas nuestras faltas, pecados y muchas otras cosas. Entonces vemos acá que así como el Señor nosotros tenemos, dice acá, esto no lo escribí yo, esto es parte de la doctrina, ¿ok? No se vaya a enojar conmigo. Lo que nos muestra que también debemos cada día presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Todos los días tenemos que presentarnos como una ofrenda de sacrificio. Y termino con esto. Ven, vamos a orar. Termino con esto. Tómenle la foto y ahí usted va a ver algo impresionante de también cómo todo estaba ya anticipado, ¿verdad? Cómo estaba ya anticipado todo lo que iba a acontecer. Estaba escrito todo. El holocausto de Cristo
está haciendo referencia a que Cristo fue quemado, fue hermanos, sacrificado como una ofrenda de expiación, como un holocausto de sacrificio por nuestras vidas. Amén. Podemos ver que el Señor Jesús no simplemente fue crucificado, Él no solo fue crucificado, su cuerpo no solamente quedó crucificado en ese madero, sino que también su espíritu descendió a las partes más profundas del abismo. Jesús visitó todo lo que hay debajo de la tierra. En el libro de Judas, en los libros del Nuevo Testamento, nos da referencia a lo que Cristo hizo, Cristo Espíritu hizo por nosotros. Él, hermanos, fue llevado hasta las partes más profundas. En el infierno hay fuego, y en el lago de fuego también hay fuego y azufre. Hasta esos lugares llegó Cristo. El Padre lo envió para que todos nosotros en este tiempo seamos hechos libres de toda condenación y de todo castigo. Ya no vale la pena ir a ese lugar, porque ya uno mayor que nosotros, limpio y sin pecado, pagó el precio de nuestra salvación. Ya no vale la pena ir al infierno, no vale la pena ir al lago de fuego, ya no vale la pena que vayan a sufrir a ese lugar, cuando ya otro sufrió por nosotros, pagó por nuestros pecados, y Él pagó el precio, el rescate por nuestra salvación y redención. Cristo Jesús fue lanzado al fuego, y como un holocausto de sacrificio, el olor fragante ascendió a la casa del Padre, y fue llena la casa del Padre por ese aroma fragante del sacrificio del Cordero de Dios. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie, que vamos a orar a nuestro Padre y buen Dios. Gracias damos al Señor por esta palabra tan hermosa que me impacta mucho. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús en su corazón, yo lo invito. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús de entre nosotros? Los niños, los jóvenes, los adultos. ¿Quiere aceptar usted al Señor Jesús en su corazón? Si usted sabe que no lo ha hecho todavía, esta es la oportunidad para que lo haga. Este es el privilegio que Dios le está dando ahora. Le está poniendo delante de usted el regalo de la salvación. Mire lo que Cristo ha hecho. Mire todo lo que Jesús hizo. Todo lo que el Señor hizo por amor a usted, por amor a mí. Si en este momento usted siente en su corazón hacer esa oración, vamos a orarle al Señor en el nombre de Jesús. No sé si habrá alguien también a través de los medios que quiera aceptar a Jesús. Yo le invito también para que lo haga. Oramos al Señor. Le voy a acompañar a alguien por si acaso alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón y ser librado de esta condenación. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, de todo lo malo que he hecho en esta vida. Te ruego, Señor, que me limpies, que me purifiques, que santifiques mi vida, Señor. Permíteme, Señor, nacer de nuevo. Dame el privilegio del nuevo nacimiento. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Permíteme, Señor, poder dar testimonio de ti. Lléname de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús.
Hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que vengas a habitar en mi corazón y nunca te salgas de allí. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor, bendice a mis hermanos. Te ruego que bendigas a cada uno de los que hoy están presentes y a nuestros hermanos que están a través de los medios. Te ruego, Señor, que bendice sus vidas, que tu palabra, el conocimiento, que lo que hoy, Señor, tú nos has dado, venga, Padre, a afirmarnos, que venga, Señor, a hacer, Señor, que demos el fruto que tú esperas de nosotros, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, ayúdanos a todos nosotros. Queremos, Señor, agradarte. Queremos, Señor, servirte con todo nuestro corazón. Gracias damos a Jesucristo por el sacrificio tan grande del holocausto, por entregarse por amor a nosotros, y no le importó ser sacrificado, ser quemado como un cordero que es llevado al sacrificio. Gracias damos al Señor Jesucristo por todo lo que hizo por nosotros, por redimirnos, por darnos la vida y la salvación, por comprarnos a precio de sangre. Gracias damos al Señor Jesús, que hoy nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, Señor, y llévalos con bien, Padre amado. Nos preparamos, Señor, para el día sábado, donde estaremos, Señor, llevando a cabo nuestra celebración de Santa Cena, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y también el día viernes, donde estaremos reuniéndonos en este lugar también, Padre. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lleva con bien a mis hermanos y que todos vuelvan a casa sanos y salvos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Nos vemos, si Dios lo permite, este viernes. Es el primer viernes del mes. Ya pueden cortar. Este es el primer viernes del mes.